Nunca creí en lo sobrenatural hasta que me mudé al edificio de la calle Cervantes número 47. Era un lugar que llevaba décadas en pie, con esa arquitectura colonial que tanto abunda en el centro histórico de la ciudad, las paredes gruesas, los techos altos con molduras que alguna vez fueron elegantes, y ese olor particular a humedad y tiempo que se filtra en cada rincón. El alquiler era ridículamente barato para la zona, y yo, recién graduado y con un trabajo que apenas pagaba lo suficiente, no podía darme el lujo de rechazarlo. El día de la mudanza fue extraño desde el principio. El señor Ramírez, el síndico del edificio, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era un hombre de unos 60 años, encorvado, con manos que temblaban ligeramente al entregarme las llaves. «Apartamento 4B», dijo con voz ronca. «Cuarto piso. El ascensor funciona. La mayoría del tiempo». Me entregó 3 llaves, una para la puerta principal del edificio, otra para mi apartamento y una tercera más pequeña que no identifiqué. «Esta es para el buzón», aclaró al notar mi confusión. Luego agregó algo que en ese momento me pareció una simple advertencia de vecino viejo. «Si escuchas ruidos por la noche, no te preocupes. Es un edificio antiguo. Las estructuras viejas hacen ruido». Pero había algo en su tono, una urgencia apenas contenida, que hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Subí las escaleras con mis 2 maletas y una caja de libros. El ascensor, efectivamente, no inspiraba confianza con sus puertas de hierro oxidado y el cartel de «Fuera de servicio», pegado con cinta adhesiva. Los pasillos eran estrechos y estaban apenas iluminados por bombillas amarillentas que colgaban del techo cada varios metros. Las paredes, alguna vez pintadas de un color crema, ahora mostraban manchas de humedad y grietas que parecían venas oscuras extendiéndose por toda la superficie. Cada paso que daba resonaba de manera inquietante, como si el edificio amplificara el sonido adrede. Fue en el 3er piso cuando lo vi por primera vez. Al girar en el rellano de las escaleras, allí estaba, un gato completamente negro, sentado en medio del pasillo como si me estuviera esperando. No era un gato callejero común. Su pelaje era de un negro profundo, casi antinatural, que parecía absorber la escasa luz del corredor. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran de un verde brillante, casi fosforescente, y me miraban con una intensidad que no esperaba de un animal. No era la mirada curiosa de un gato doméstico, ni la desconfianza de uno salvaje. Era algo más. Era evaluación, juicio quizás. «Hola, amigo», dije, intentando sonar amigable mientras dejaba una de mis maletas en el suelo para extender mi mano. Los gatos siempre me habían gustado, pero este no se movió, ni siquiera parpadeó. Simplemente siguió observándome con esos ojos verdes penetrantes. Di un paso hacia él, y en ese instante, como si se hubiera fundido con las sombras mismas, desapareció. No corrió ni saltó, simplemente ya no estaba allí. Parpadeé varias veces, confundido, buscándolo por el pasillo, pero no había rastro del animal. Las puertas de los apartamentos del 3er piso estaban todas cerradas, y no había ningún recoveco visible donde pudiera haberse escondido tan rápidamente. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al cansancio del día, y continué subiendo al 4.º piso. Mi apartamento era el B, al final del corredor. La puerta era de madera maciza, oscurecida por los años, con un número de latón opaco que alguna vez debió brillar. Giré la llave en la cerradura, que protestó con un chirrido metálico, y empujé la puerta. El interior olía a cerrado, a espacio que había permanecido vacío durante mucho tiempo. Era un apartamento de 2 habitaciones, con una sala-comedor, una cocina pequeña y un baño que había conocido días mejores. Los pisos eran de madera oscura, rayados y desgastados pero sólidos. Las ventanas daban a un patio interior sombrío, rodeado por las paredes del edificio, donde apenas entraba luz natural. Dejé mis cosas y comencé a limpiar. El apartamento estaba sorprendentemente limpio para haber estado desocupado, pero había una capa fina de polvo sobre todo. Mientras pasaba el trapo por los muebles que venían incluidos, un sofá viejo pero cómodo, una mesa con 2 sillas, una cama en la habitación principal, no podía quitarme la sensación de que algo me observaba. Era esa sensación primitiva que todos conocemos, ese cosquilleo en la nuca que te dice que no estás solo. Varias veces me giré bruscamente,
esperando encontrar algo o alguien, pero siempre estaba solo en el apartamento vacío. Al anochecer había terminado de desempacar lo esencial. Me preparé algo simple de cenar y me senté en el sofá con mi laptop, tratando de conectarme al wifi del edificio que, para mi sorpresa, funcionaba. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un rasguño leve, casi imperceptible, como uñas o garras deslizándose sobre madera. Venía de la pared detrás del sofá. Me quedé inmóvil, escuchando. El sonido se repitió, esta vez moviéndose hacia arriba, como si algo trepara por el interior de la pared. Ratas, pensé, recordando las palabras del señor Ramírez sobre los edificios antiguos, pero había algo en el patrón del sonido, en la forma en que se movía, que no parecía aleatorio, parecía deliberado, medido. Golpeé la pared con el puño, esperando asustar a lo que fuera que estuviera allí. El sonido se detuvo inmediatamente. Silencio total. Me quedé esperando, con el puño aún apoyado en la pared, pero no volvió. Decidí que era mejor irme a dormir. El primer día en un lugar nuevo siempre es extraño, me dije a mí mismo. Los sonidos se magnifican, la imaginación se dispara. Mañana todo parecería normal. Me equivocaba. Esa noche tuve el primer sueño, o al menos, creí que era un sueño en ese momento. Me encontraba en el apartamento, pero no era exactamente mi apartamento. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose ligeramente, como pulmones, y los sonidos eran omnipresentes. Rasguños, chillidos, el pater de cientos de pequeñas patas corriendo por todas partes. Miré hacia abajo y el piso estaba cubierto de ratas. Cientos, tal vez miles de ellas, moviéndose como una masa única, como si fueran un solo organismo con miles de cuerpos. Y todas me miraban, miles de ojos pequeños y brillantes, todos fijos en mí. Entonces, desde la oscuridad del pasillo, emergió una figura. Era un hombre, o al menos tenía forma humana, pero algo en él estaba profundamente mal. Era extremadamente delgado, con brazos y piernas que parecían demasiado largos para su cuerpo. Su rostro estaba en sombras, pero podía sentir su sonrisa. Las ratas se movieron hacia él, trepando por su cuerpo, y él las acariciaba como un padre orgulloso acariciaría a sus hijos. Cuando habló, su voz vino de todas direcciones a la vez. Bienvenido a casa. Me desperté jadeando, empapado en sudor frío. La habitación estaba oscura, iluminada apenas por la luz de la calle que se filtraba entre las cortinas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Era solo una pesadilla. Me repetí una y otra vez. Solo una pesadilla. Pero entonces lo escuché de nuevo. El rasguño en las paredes. Esta vez venía de múltiples direcciones. De la pared junto a la cama, del techo sobre mi cabeza, del piso debajo de mí, como si el edificio entero estuviera lleno de algo que se arrastraba, que trepaba, que se movía con propósito a través de las entrañas de la estructura. Me levanté y encendí todas las luces del apartamento. Los sonidos no cesaron, pero de alguna manera, la luz los hacía menos amenazadores. Fui a la cocina por un vaso de agua, tratando de calmar mis nervios. Mientras bebía, mirando por la ventana hacia el patio interior oscuro, algo capturó mi atención. En el edificio del lado opuesto del patio, en una ventana del tercer piso, había luz, y en esa ventana, claramente visible, estaba el gato negro, sentado en el alféizar mirándome directamente. Incluso a esa distancia, podía ver el brillo verde de sus ojos. No se movía, solo observaba, y por alguna razón que no podía explicar, su presencia me hizo sentir un poco menos solo, un poco menos asustado. Los días siguientes establecieron un patrón. Durante el día, el edificio parecía normal, o tan normal como puede ser un edificio de casi 100 años. Escuchaba ocasionalmente a otros residentes, pasos en el piso superior, una televisión encendida en algún lugar lejano, el sonido amortiguado de una conversación. Pero curiosamente, nunca me cruzaba con nadie en los pasillos. Era como si los otros habitantes del edificio fueran fantasmas, presentes pero invisibles. El gato negro, sin embargo, se convirtió en una presencia constante. Lo veía en los momentos más inesperados. Al salir del apartamento por la mañana, allí estaba, sentado al final del pasillo. Al regresar del trabajo por la tarde, lo encontraba en las escaleras del tercer piso, siempre en el mismo lugar donde lo había visto el primer día.
Nunca se acercaba ni huía, solo observaba. Comencé a hablarle, más por costumbre que por esperar una respuesta. «Hola, guardián del tercer piso», le decía. «Oh, ¿otro día vigilando, amigo?». Nunca respondía, por supuesto, pero parecía escuchar, inclinando ligeramente la cabeza como si estuviera considerando mis palabras. Las noches eran otra historia. Los sonidos se intensificaban con la oscuridad. No solo rasguños ahora, sino también lo que solo podía describir como pasos, pero no pasos humanos. Eran demasiado ligeros, demasiado numerosos. A veces, acostado en la cama en la oscuridad, podía escucharlos moverse en formación por el techo, como un ejército diminuto marchando con precisión militar. Y los chillidos, agudos, breves, casi como si estuvieran comunicándose entre ellos. Me repetía constantemente que eran solo ratas, que los edificios viejos siempre tienen problemas de plagas, que no había nada sobrenatural en ello, pero una parte de mí, una parte primitiva e instintiva, sabía que había algo más. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, los sonidos alcanzaron un nivel que no podía ignorar. Era como si cientos de criaturas se estuvieran moviendo a través de las paredes, del techo, del piso, todas al mismo tiempo. Me levanté, decidido a confrontar lo que fuera que estuviera pasando. Tomé una linterna y salí al pasillo. Estaba oscuro, las luces automáticas se habían apagado, y mi linterna creaba un círculo de luz que parecía patéticamente pequeño contra la oscuridad del edificio. Caminé lentamente por el corredor, iluminando las paredes. Nada, pero los sonidos continuaban, siempre justo más allá de donde apuntaba mi luz, como si lo que fuera que los causaba estuviera evitándome activamente. Entonces, al final del pasillo, donde el corredor giraba hacia las escaleras, vi movimiento. Enfoqué mi linterna allí y el corazón me dio un vuelco. Algo se movió rápidamente fuera del haz de luz, algo bajo y rápido. Definitivamente no era el gato, era más pequeño. Varias cosas, de hecho. Di un paso adelante y los sonidos cesaron abruptamente. Silencio total. Ni siquiera el crujido normal de un edificio viejo. Era como si todo contuviera la respiración. Me quedé allí, en medio del pasillo oscuro, con solo mi linterna como compañía, sintiendo que estaba siendo observado por docenas de ojos invisibles. El aire mismo parecía espeso, cargado de una tensión que podía sentir físicamente presionando contra mi piel. Un chillido agudo rompió el silencio, tan fuerte y cercano que di un salto hacia atrás. Vino de las escaleras. Enfoqué la linterna hacia allí y lo que vi hizo que mi sangre se helara. Por un instante, apenas un segundo, vi una rata del tamaño de un gato pequeño en el rellano de las escaleras. Pero no fue su tamaño lo que me aterrorizó, fue la forma en que me miraba, con inteligencia, con conciencia. Sus ojos reflejaban la luz de mi linterna, pero había algo detrás de ese reflejo, algo que no debería estar allí. Entonces, tan rápido como apareció, se escabulló escaleras abajo. Escuché sus garras clic, clic, clic contra los escalones de madera mientras descendía. Mi primera reacción fue regresar corriendo a mi apartamento, cerrar la puerta con llave y esconderme bajo las sábanas como un niño asustado. Pero algo me detuvo, una curiosidad mórbida tal vez, o simplemente la necesidad de entender qué demonios estaba pasando en este edificio. Empecé a bajar las escaleras lentamente, iluminando cada paso antes de apoyar el pie. El tercer piso, segundo piso. El ambiente se sentía diferente mientras bajaba, más frío, más pesado. Llegué al primer piso, donde el pasillo llevaba a la entrada principal del edificio, y al otro lado, a una puerta que nunca había notado antes. Estaba parcialmente oculta en un recoveco, pintada del mismo color sucio que las paredes, fácil de pasar por alto. Y allí, sentado directamente frente a esa puerta, estaba el gato negro. Me miró cuando me acerqué, y por primera vez hizo un sonido. No fue un maullido normal, fue un gruñido bajo, gutural, una advertencia. Sus orejas estaban aplastadas contra su cabeza, su lomo arqueado. Me estaba diciendo que no me acercara, pero yo necesitaba saber, necesitaba entender. ¿Qué hay ahí, amigo?, le pregunté en voz baja. El gato no respondió, pero su gruñido se intensificó. Di otro paso hacia la puerta, y el gato se colocó directamente en mi camino,
sus ojos verdes brillando con una intensidad casi sobrenatural. Extendí la mano hacia el pomo de la puerta y el gato me golpeó con su pata, garras extendidas. No fue un ataque real, fue una advertencia clara. No sigas adelante. Me detuve, respirando pesadamente. El gato me observó por un largo momento. Luego se relajó ligeramente, aunque no se movió de su posición frente a la puerta. Enfoqué mi linterna hacia la puerta misma. Era vieja, más vieja que las otras puertas del edificio, hecha de madera oscura y pesada con herrajes de hierro que estaban corroídos por el tiempo. No había ningún número, ninguna etiqueta, solo una cerradura antigua que probablemente requería una de esas llaves grandes y ornamentadas de películas de terror. En la parte inferior de la puerta, noté algo que hizo que mi estómago se revolviera. Marcas de arañazos, cientos de ellas, pequeñas líneas paralelas grabadas en la madera, como si algo hubiera estado tratando de entrar o salir. El sonido de una puerta abriéndose en uno de los pisos superiores me sacó de mi trance. Escuché pasos bajando las escaleras. Sin saber por qué, no quería ser encontrado allí, en el primer piso en medio de la noche, mirando esa puerta misteriosa. Volví a subir las escaleras lo más silenciosamente posible, pasando al señor Ramírez en el segundo piso. Se veía terrible, con ojeras profundas y una expresión de agotamiento que iba más allá del cansancio físico. Nos miramos por un segundo y vi reconocimiento en sus ojos. Reconocimiento y pena. Debería dormir, me dijo con voz áspera, y mantenerse en su apartamento por las noches. Es más seguro. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería con más seguro, ya había pasado junto a mí y continuado bajando. Regresé a mi apartamento con más preguntas que respuestas. Me tumbé en la cama, pero el sueño no llegó. Mi mente no dejaba de volver a esa puerta, a las marcas de arañazos, a la forma en que el gato la custodiaba como si fuera su deber sagrado, y a la rata enorme que había visto, con esos ojos demasiado inteligentes. Algo estaba mal en este edificio, algo que los demás residentes sabían, pero de lo que no hablaban, y yo acababa de tropezar con ello. Al día siguiente, decidí hacer algunas preguntas. Durante la mañana, esperé en el vestíbulo, con la esperanza de cruzarme con algún vecino. Finalmente, apareció una mujer mayor, delgada como un pájaro, con el pelo blanco recogido en un moño apretado. Llevaba una bolsa de compras y parecía tener prisa. «Disculpe», le dije, interponiéndome educadamente en su camino. «Soy nuevo en el edificio. Vivo en el 4B». Ella me miró con ojos desconfiados, evaluándome. «¿Sí?», respondió con voz frágil pero firme. «Me preguntaba si podría hablar con usted sobre el edificio. He notado algunas cosas extrañas y...». No llegué a terminar la frase. Su expresión cambió instantáneamente, pasando de la desconfianza a algo cercano al terror. «No hablo de esas cosas», dijo rápidamente apartándose de mí. «No es seguro hablar de esas cosas». Y antes de que pudiera detenerla, había salido por la puerta principal hacia la calle. Ese fue el patrón con todos los residentes que intenté abordar. Algunos simplemente me ignoraban, otros me miraban con una mezcla de pena y miedo. Luego se apresuraban a alejarse. Era como si hubiera un código de silencio en el edificio, una regla no escrita de que ciertas cosas no se discutían. Frustrado, decidí buscar información en otro lugar. Fui a la biblioteca municipal y busqué en los archivos de periódicos antiguos cualquier cosa sobre el edificio de la calle Cervantes 47. Lo que encontré fue perturbador. Había varios artículos a lo largo de las décadas, ninguno particularmente alarmante por sí solo, pero tomados en conjunto, pintaban una imagen inquietante. En 1987, un residente había sido encontrado muerto en su apartamento, oficialmente de un ataque al corazón, pero el artículo mencionaba que el apartamento estaba infestado de plagas hasta un grado nunca antes visto. En 1995, una familia había abandonado su apartamento en medio de la noche, dejando todas sus posesiones, alegando presencias malignas, según reportes de vecinos. Aunque esto fue descartado como superstición, en 2003 hubo un pequeño incendio en el sótano, sofocado rápidamente, pero el artículo mencionaba que los bomberos habían encontrado estructuras inusuales y evidencia de ocupación no autorizada en el área, pero el artículo más inquietante era de 2008.
Era apenas una nota corta en la sección de noticias locales. Residente del edificio histórico reportado como desaparecido. El hombre se llamaba Sebastián Ortiz, de 52 años, descrito como solitario y excéntrico. Había vivido en el sótano del edificio durante más de 20 años, aparentemente con el permiso del anterior dueño del edificio. Los vecinos reportaron que no lo habían visto durante semanas. Cuando la policía finalmente forzó la entrada a su espacio en el sótano, encontraron sus pertenencias intactas, pero ningún rastro del hombre mismo. El caso nunca fue resuelto. Lo que capturó mi atención fue una cita de uno de los vecinos, una tal Mercedes García del apartamento 3A. Siempre estuvo obsesionado con las ratas. Las estudiaba, las alimentaba, decía que lo entendían, que él las entendía a ellas. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Las ratas. Todo siempre volvía a las ratas. ¿Y ese sótano? ¿Era eso lo que había detrás de esa puerta misteriosa del primer piso? Me levanté de la silla en la biblioteca con una determinación renovada. Necesitaba hablar con Mercedes García. Si alguien podía darme respuestas, era ella. Había vivido en el edificio desde al menos 2008, probablemente mucho antes. Sabía algo, y de una manera u otra, iba a hacer que me lo dijera. Esa tarde llamé a la puerta del apartamento 3A. Esperé, escuchando movimiento al otro lado de la puerta. Pasó un largo minuto antes de que se abriera, revelando a una mujer de unos 70 años, con ojos oscuros y penetrantes que me evaluaron con la misma intensidad que el gato negro. ¿Sí?, preguntó con voz cautelosa. Señora García, mi nombre es... Comencé, pero ella me interrumpió. Sé quién eres, el nuevo del 4B. ¿Qué quieres? Su directidad me tomó desprevenido. Decidí ser igualmente directo. Quiero saber qué está pasando en este edificio. Los sonidos en las paredes. Esa puerta en el primer piso. El hombre que desapareció. Sebastián Ortiz. Al mencionar ese nombre, su expresión cambió. Por un momento, pensé que cerraría la puerta en mi cara, pero entonces suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esta conversación durante años. Entra, dijo finalmente, abriendo la puerta completamente. Pero cierra la puerta detrás de ti y habla bajo. Su apartamento era un espejo de distribución del mío, pero allí terminaba cualquier similitud. Estaba lleno de muebles antiguos, fotografías en marcos polvorientos, y en cada superficie disponible había figuras de gatos, cientos de ellos, porcelana, madera, metal, plástico, todos representando gatos en diversas poses. Era casi obsesivo. Notó mi mirada. Los gatos son protectores, dijo simplemente indicándome que me sentara en un sofá cubierto con un manto tejido, contra las ratas, contra otras cosas. Se sentó frente a mí, sus manos arrugadas entrelazadas en su regazo. ¿Has visto el gato negro, verdad? Sí, respondí. Está por todo el edificio, especialmente cerca de esa puerta en el primer piso. Ella asintió lentamente. Ese gato no es un gato común, o tal vez lo fue, una vez, ya no sé. Lleva aquí más tiempo del que debería ser posible. Yo lo veo desde hace 30 años y no ha envejecido ni un día. Sus palabras deberían haber sonado como locura de una vieja solitaria, pero después de todo lo que había visto, no me parecieron tan descabelladas. Cuénteme sobre Sebastián Ortiz, le pedí. Ella cerró los ojos como si el simple acto de recordar fuera doloroso. Sebastián era diferente. Se mudó al sótano en los años 80. El edificio tuvo un problema de ratas entonces, terrible, y él se ofreció a solucionarlo. Y lo hizo de alguna manera. Las controló, pero nunca las eliminó. Dijo que eran incomprendidas, que eran inteligentes de formas que no entendíamos. Con el tiempo, se volvió más extraño. Pasaba todo su tiempo en el sótano. Escuchábamos ruidos de allí abajo, toda clase de ruidos. Y las ratas ya no se comportaban como ratas normales. Se movían en grupos coordinados. Evitaban las trampas como si supieran exactamente dónde estaban. Los exterminadores que venían se rendían, confundidos. Sebastián decía que estaba estudiándolas, que estaba aprendiendo a comunicarse con ellas. Algunos de nosotros pensamos que simplemente estaba loco, pero otros vimos cosas que no tienen explicación racional. Hizo una pausa.
sus ojos enfocándose en algo distante, algún recuerdo que preferiría olvidar. ¿Qué cosas? Presioné suavemente. Vi ratas moviendo objetos, no arrastrándolos torpemente, sino trabajando juntas para cargarlos, como hormigas pero más deliberado. Vi una vez a un grupo de ellas formar una escalera viviente para que otras pudieran alcanzar algo alto, y los sonidos que hacían no eran chillidos normales, eran casi como lenguaje, como si estuvieran hablando entre ellas. Se estremeció. Sebastián se ponía cada vez más delgado, más pálido. Dejó de salir a la luz del día, y entonces, una noche hace muchos años, hubo un ruido terrible desde el sótano, gritos, no humanos, cientos de ratas chillando al unísono, y después, silencio. Sebastián nunca volvió a ser visto. ¿Qué encontraron en el sótano?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. La policía no nos dijo mucho, pero el señor Ramírez, que era amigo de uno de los oficiales, nos contó cosas. Encontraron un laboratorio improvisado, gallolas vacías, docenas de ellas, diarios llenos de notas sobre comportamiento de ratas, pero también símbolos extraños, diagramas que no tenían sentido, y en las paredes, alguien había tallado palabras, las mismas palabras una y otra vez. Ellos me aceptaron, yo los acepto, somos uno. Mercedes se levantó y fue hacia la ventana, mirando hacia el patio interior. Pero lo peor fue el olor, no solo a animal muerto, era algo más, como corrupción, como si la realidad misma se hubiera podrido allí abajo. Sellaron el sótano después de eso. Esa puerta que has visto, la cerraron con candados. Le pusieron una cerradura nueva. Dijeron que era por seguridad, que la estructura era inestable. Pero todos sabemos que fue por otra razón, porque algo quedó allí abajo, porque las ratas nunca se fueron realmente. ¿Y por qué? Porque creo que una parte de Sebastián también se quedó. Regresó a su asiento, mirándome con expresión grave. Has escuchado los sonidos, ¿verdad? En las paredes, en el techo. Son más activos ahora que en años. El gato también está más inquieto. Algo está cambiando. Y tú, sin saberlo, te mudaste justo encima de todo esto. Las palabras de Mercedes resonaron en mi mente durante días. Parte de mí quería empacar mis cosas e irme inmediatamente, pero otra parte, una parte más fuerte, necesitaba entender. Necesitaba saber qué había sucedido realmente con Sebastián Ortiz y por qué las ratas se comportaban de manera tan antinatural. Comencé a prestar más atención a los patrones. Los sonidos en las paredes no eran aleatorios. Había momentos específicos cuando se intensificaban, a las 3 a.m. y justo antes del amanecer, alrededor de las 6 a.m., y siempre parecían estar moviéndose en una dirección particular, hacia abajo, hacia el sótano. El gato negro se volvió aún más presente en mi vida. Ahora lo encontraba casi cada vez que salía del apartamento, y comencé a notar algo peculiar. Cuando él estaba cerca, los sonidos en las paredes cesaban. Era como si su mera presencia los ahuyentara, o al menos los mantuviera a raya. Una noche, exhausto por la falta de sueño, dejé mi puerta del apartamento entreabierta como una invitación silenciosa. No pasó ni una hora antes de que sintiera un peso ligero en la cama. Abrí los ojos y allí estaba, el gato negro, acurrucado a los pies de mi cama, sus ojos verdes observándome en la oscuridad, y por primera vez en noches, dormí en paz. No hubo sonidos, no hubo pesadillas, solo el silencio y la presencia tranquilizadora de ese extraño guardián felino. Pero esa paz fue breve. Una noche, 3 semanas después de mudarme al edificio, me desperté con un sonido diferente. No era el rasguño familiar ni los pasos ligeros. Era masticación, el inconfundible sonido de algo royendo madera con determinación constante. Me senté en la cama, el corazón latiendo con fuerza. El gato negro, que había comenzado a dormir en mi apartamento regularmente, estaba despierto también, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Su cola se movía de lado a lado en ese gesto inequívoco de agitación felina. El sonido de masticación venía de múltiples puntos. La pared, el techo, debajo del piso. Era coordinado, como si cientos de mandíbulas trabajaran al unísono en algún proyecto siniestro. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, aunque algo me decía que lo que fuera que estaba royendo ya sabía exactamente dónde estaba.
El gato saltó de la cama y caminó hacia la puerta del apartamento, mirándome con esos ojos verdes brillantes. Luego hizo algo que nunca había hecho antes. Maulló. No fue un maullido normal de gato doméstico. Fue profundo, resonante, casi como una voz humana distorsionada. Y de alguna manera entendí lo que quería decir. «Sígueme». Abrí la puerta y el gato salió al pasillo. Yo lo seguí, sin molestarme en ponerme zapatos, caminando descalzo por el corredor oscuro. Las luces automáticas no se encendieron. De hecho, parecían estar completamente muertas. La única iluminación venía de la luz de emergencia al final del pasillo, bañando todo en un resplandor rojo enfermizo. El gato descendió las escaleras con propósito, y yo lo seguí, mi respiración cada vez más agitada con cada escalón. Segundo piso, tercer escalón. Pude ver puertas de apartamentos entreabiertas, y detrás de ellas, oscuridad total, pero no estaban vacías. Podía sentir miradas desde esas oscuridades, múltiples miradas, observándome mientras pasaba. Primer piso. El gato se detuvo frente a la puerta del sótano, la misma puerta que había custodiado semanas atrás, pero ahora no me bloqueaba el paso. En cambio, se sentó a un lado, mirándome, esperando. «¿Quieres que entre ahí?», susurré, mi voz sonando extrañamente alta en el silencio. El gato parpadeó lentamente, lo que cualquier amante de los gatos sabe que es un signo de confianza. Extendí la mano hacia el pomo de la puerta, esperando encontrarla cerrada con llave como siempre, pero giró fácilmente en mi mano. La puerta se abrió con un gemido largo y agudo, revelando escaleras de piedra que descendían hacia una oscuridad absoluta. El olor me golpeó inmediatamente. Mercedes tenía razón. No era solo el olor a humedad y abandono. Había algo más, algo fundamentalmente equivocado en ese aire. Olía a descomposición, sí, pero también a algo que no podía identificar, algo químico medicinal, y debajo de todo eso, un olor almizclado y animal que me hizo querer retroceder. Pero el gato ya estaba bajando las escaleras, y algo dentro de mí, algún impulso que no podía explicar, me obligó a seguirlo. Bajé paso a paso, apoyando la mano en la pared húmeda para mantener el equilibrio. La oscuridad era casi tangible, presionando contra mí desde todos los lados. Conté 23 escalones antes de llegar al fondo. El gato se había detenido, su silueta apenas visible como una sombra más oscura contra la oscuridad circundante. Busqué a tientas en la pared hasta encontrar un interruptor. Lo accioné, sin esperar realmente que funcionara. Para mi sorpresa, se encendieron luces. No eran luces modernas, sino bombillas antiguas y desnudas que colgaban de cables expuestos en el techo. Su luz era débil y parpadeante, creando sombras que se movían y bailaban, dándole a todo el sótano un aspecto de pesadilla surrealista. Y lo que esas luces revelaron me dejó paralizado. El sótano era mucho más grande de lo que había imaginado. Se extendía por debajo de todo el edificio, con columnas de piedra sosteniendo el techo a intervalos regulares. Las paredes estaban cubiertas con algo que al principio pensé que eran grietas o manchas de humedad, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que eran túneles. Cientos, tal vez miles de túneles pequeños, cada uno del tamaño perfecto para que una rata pasara a través. Las paredes parecían vivas, respirando, con movimiento constante en las sombras de esos agujeros. Pero eso no era lo peor. En el centro del sótano había lo que solo podía describir como un altar. No era religioso en el sentido tradicional, pero tenía esa cualidad de lugar de adoración. Estaba hecho de objetos recolectados, huesos pequeños dispuestos en patrones geométricos, trozos de metal oxidado doblados en formas imposibles, y en el centro, una jaula antigua, grande, oxidada, con la puerta abierta, y dentro de la jaula, aunque no podía ver claramente desde esa distancia, había algo que brillaba débilmente en la oscuridad. El gato negro caminó directamente hacia el altar, sin miedo, como si hubiera estado allí 1000 veces antes. Yo lo seguí con pasos más lentos, cada fibra de mi ser gritándome que corriera, que volviera arriba, que abandonara este edificio y nunca mirara atrás. Pero no podía. Necesitaba ver. Necesitaba saber. Cuando me acerqué lo suficiente, vi lo que estaba dentro de la jaula. Era un diario, viejo, con páginas amarillentas que sobresalían en ángulos extraños. La cubierta de cuero agrietada y manchada.
Y estaba, pulsando, no físicamente, pero podía sentirlo, como si emanara algún tipo de energía que hacía que el aire a su alrededor vibrara. Las manos me temblaban mientras extendía el brazo hacia la jaula. No lo haría si fuera tú. La voz vino de todas partes, y de ninguna parte. Eco en las paredes del sótano. Me congelé, mi corazón deteniéndose por un latido completo. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza. Allí, emergiendo de las sombras entre dos columnas, estaba él, el hombre de mi pesadilla. Alto, imposiblemente delgado, con extremidades que parecían tener demasiadas articulaciones. Su rostro estaba en sombras, pero podía ver su sonrisa, demasiado amplia, con demasiados dientes. Sebastián Ortiz, susurré, aunque no sé cómo supe que era él. La figura inclinó la cabeza en un gesto que podría haber sido un asentimiento. Ya no uso ese nombre. Ese nombre era de un hombre que ya no existe. Ahora soy otra cosa, algo mejor, algo más. Su voz era exactamente como en mi sueño, viniendo de todas direcciones, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Desde los túneles en las paredes comenzaron a emerger ratas, docenas al principio, luego cientos, vertiendo como agua oscura desde cada agujero, cada grieta, pero no me atacaron. Simplemente se reunieron, formando un semicírculo alrededor del altar, todas mirándome con esos ojos pequeños y brillantes que reflejaban la luz parpadeante. El gato negro se colocó entre ellas y yo, su lomo arqueado, un gruñido bajo emanando de su garganta. El guardián, dijo Sebastián, o lo que había sido Sebastián, con algo que sonaba a respeto. Siempre interfiriendo, siempre protegiendo. ¿Pero de qué guardián? ¿De la evolución? ¿Del progreso? ¿De la unión verdadera entre especies? Dio un paso adelante, y las ratas se movieron con él, como si estuvieran conectadas por hilos invisibles. Ahora podía ver más de su rostro. Su piel era grisácea, casi translúcida, con venas oscuras visibles debajo. Sus ojos, Dios, sus ojos, eran completamente negros, sin blanco visible, y se movían de manera independiente el uno del otro, como los ojos de un camaleón. ¿Qué te pasó?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Sebastián rió, un sonido como cristal rompiéndose. ¿Qué me pasó? Me liberé. Las ratas me mostraron el camino. Durante años las estudié, aprendí su lenguaje, entendí sus patrones. Y entonces, una noche, me ofrecieron un regalo, la oportunidad de unirme a ellos, de convertirme en parte de algo más grande que cualquier existencia individual. La colmena, el enjambre, la conciencia colectiva. Encontré el método en textos antiguos, continuó, sus manos largas y huesudas gesticulando mientras hablaba. Rituales olvidados, conocimiento prohibido que había sido enterrado por buenas razones, supongo, pero yo no tenía miedo. Hice el ritual aquí, en este sótano. Ofrecí mi individualidad a cambio de pertenecer, y funcionó. Oh, ¿cómo funcionó? Ahora puedo ver a través de 1000 ojos. Puedo moverme a través de espacios imposibles. Puedo sentir cada vibración en cada pared de este edificio. Soy uno con la colonia. Soy el señor de las ratas. Las ratas chillaron al unísono cuando dijo esto. Un sonido triunfal y horrible que resonó en el sótano. Pero hay un problema, continuó Sebastián, su sonrisa desapareciendo. La transformación nunca fue completa. Parte de mi humanidad permanece, anclándome, evitando que alcance la unión total. Y ese diario, señaló hacia la jaula, contiene las palabras finales del ritual, las palabras que terminarán mi transformación y me liberarán completamente de las cadenas de la individualidad humana. Pero no puedo tocarlo, no directamente. Algo en mi transformación parcial me lo impide. Necesito que alguien más lo haga. Y aquí es donde entras tú. Sus ojos negros se fijaron en mí con una intensidad que me hizo retroceder un paso. Tú leerás las palabras, completarás el ritual, y a cambio, te ofreceré la misma oportunidad que se me ofreció a mí. Puedes unirte a nosotros, ser parte de algo eterno, algo perfecto. Estás loco, dije, mi voz temblando pero firme. No voy a ayudarte, no voy a leer nada, y ciertamente no voy a unirme a ti y tus ratas. La expresión de Sebastián se endureció. No es una petición, niño, es una inevitabilidad.
¿Por qué crees que el alquiler de tu apartamento era tan barato? ¿Por qué crees que nunca ves a los otros residentes? Porque no hay otros residentes. No realmente, no más. Todos se fueron hace años huyendo de los sonidos, de las pesadillas. El edificio está vacío, excepto por mí y por mis hijos. Gesticuló hacia las ratas. Y ahora por ti, el señor Ramírez Mercedes. Todos los que pensaste que eran residentes. Ilusiones, proyecciones. La colonia puede hacer eso ahora. Puede hacer que veas lo que quiere que veas, que escuches lo que quiere que escuches. Te hemos estado guiando, preparándote, desde el momento en que entraste por esa puerta, y ahora completarás el ritual, voluntariamente o no. Las ratas comenzaron a moverse, cerrando el círculo a mi alrededor. El gato negro siseó, sus garras extendidas, pero incluso él parecía superado en número. Entonces sucedió algo extraordinario. El gato negro miró hacia arriba, a las vigas del techo, y maulló. No el maullido profundo y resonante de antes, sino un maullido agudo y urgente, y fue respondido. Desde las sombras del techo, comenzaron a descender gatos. Docenas de ellos, gatos de todos los colores y tamaños emergiendo de lugares que no debería haber sido posibles. Se posicionaron en las vigas, en las columnas, formando su propio círculo defensivo, y me di cuenta de algo. Este no era simplemente un gato guardián, era el líder de su propia colonia, una colonia de gatos que había estado protegiendo el edificio, manteniendo a las ratas a raya durante décadas. La tensión en el sótano se volvió casi insoportable. Dos fuerzas sobrenaturales, dos colectivos imposibles enfrentándose. Sebastián siseó, un sonido que ninguna garganta humana debería ser capaz de producir. Interferencias, siempre interferencias. Pero no importa, las ratas superan en número a los gatos 1000-1, y el ritual se completará. Levantó sus brazos, y las ratas comenzaron a trepar unas sobre otras, formando estructuras imposibles, torres vivientes de cuerpos retorciéndose. Los gatos saltaron, el sótano explotó en caos. Era una batalla como sacada de alguna pesadilla primordial, algo que no debería existir en el mundo moderno. El aire se llenó de chillidos, maullidos, el sonido de garras contra carne, pero yo apenas lo notaba. Mi atención estaba fija en el diario dentro de la jaula. Podía sentir su llamado atrayéndome hacia él, y entendí algo con terrible claridad. Sebastián tenía razón en una cosa. El ritual necesitaba completarse, pero no de la forma que él esperaba. Me moví antes de pensar conscientemente en hacerlo, corriendo hacia el altar mientras la batalla rugía a mi alrededor. Ratas saltaban hacia mí, pero los gatos las interceptaban en el aire. Sebastián gritó, un sonido de rabia pura, y se lanzó hacia mí con velocidad sobrenatural. Pero el gato negro fue más rápido. Se interpuso entre nosotros, arqueando su lomo, y cuando Sebastián intentó pasar, el gato creció. No fue mi imaginación. Literalmente creció, expandiéndose hasta tener el tamaño de un perro grande, sus ojos verdes brillando con una luz que no era de este mundo. Llegué a la jaula y extendí la mano hacia el diario. En el momento en que mis dedos tocaron su cubierta de cuero, sentí una descarga eléctrica recorrer mi brazo. Imágenes inundaron mi mente. Vi el ritual como Sebastián lo había realizado. Vi las palabras que había leído, los símbolos que había trazado, y vi lo que había salido mal. Había leído las palabras en el orden equivocado. Había intentado unirse a la colmena, pero en cambio, había quedado atrapado entre dos mundos. Ni completamente humano, ni completamente parte del colectivo. Una abominación. Pero también vi otra cosa. Vi las palabras que podían deshacer el ritual. Las palabras que podían separar a Sebastián de la colonia y liberarlo. O destruirlo. Era una apuesta. Podría salvarlo o podría matarlo. Pero de una forma u otra, terminaría con esta pesadilla. Abrí el diario. Las páginas estaban llenas de una escritura frenética, símbolos extraños mezclados con castellano antiguo. Pasé las páginas hasta encontrar lo que buscaba, el contrarritual, las palabras de desvinculación. Comencé a leer en voz alta, mi voz temblando al principio pero volviéndose más fuerte con cada palabra. Las palabras eran antiguas, probablemente latín mezclado con algo más antiguo todavía. No entendía su significado, pero podía sentir su poder. El efecto fue inmediato. Sebastián gritó cayendo de rodillas.
Las ratas se detuvieron en medio de la batalla, congeladas, como si los hilos que las controlaban hubieran sido cortados. El gato negro volvió a su tamaño normal, observando con sus ojos verdes brillantes mientras yo continuaba leyendo. La voz de Sebastián se unió a la mía, pero no voluntariamente. Era como si las palabras fueran arrancadas de él, forzadas a salir por el poder del ritual. Las ratas comenzaron a moverse de nuevo, pero no de manera coordinada. Se movían erráticamente, chocando entre sí, chillando en confusión. El vínculo se estaba rompiendo. Llegué a las palabras finales del contrarritual, las que sellarían la separación permanentemente. Mi voz resonó en el sótano. Vinculum dissolvatur, separatio completatur, sicut erat, nunquam erit. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, Sebastián gritó. No fue un grito humano, ni el chillido de las ratas. Fue algo entre ambos, un sonido de agonía pura que parecía desgarrar la realidad misma. Su cuerpo comenzó a cambiar, a convulsionar. Vi las venas oscuras bajo su piel brillar intensamente, luego desvanecerse. Sus ojos, esos terribles ojos negros, parpadearon y por un momento, solo un momento, vi ojos humanos mirándome, llenos de dolor, llenos de gratitud, llenos de reconocimiento de lo que había sido y lo que había perdido. Entonces, su cuerpo simplemente se deshizo. No explotó ni se desintegró dramáticamente. Simplemente dejó de mantener su forma. Se derrumbó en el suelo como ropa vacía, y cuando el polvo se asentó, no quedaba nada, ni huesos, ni cenizas, nada. Sebastián Ortiz finalmente había desaparecido completamente. Las ratas, liberadas de su control, huyeron. Se dispersaron en todas direcciones, metiéndose en sus túneles, desapareciendo en las sombras. En cuestión de segundos, el sótano estaba vacío excepto por los gatos y yo. Los gatos comenzaron a retirarse también, saltando hacia las vigas, desapareciendo en las sombras de las que habían emergido. Pronto, solo quedamos el gato negro y yo. El gato se acercó, frotando su cabeza contra mi pierna en un gesto de afecto que parecía extrañamente mundano después de todo lo que había sucedido. Lo acaricié, sintiendo el suave pelaje bajo mis dedos temblorosos. «Gracias», susurré. El gato me miró, y juraría que vi comprensión en esos ojos verdes. Luego, con un último maullido suave, también se fue, desapareciendo en las sombras. Me quedé solo en el sótano, sosteniendo el diario. Lo miré por un momento, luego lo cerré con decisión. Algunas cosas no deberían existir, algunos conocimientos no deberían ser preservados. Busqué en el sótano hasta encontrar un barril de metal oxidado en una esquina. Dentro había trapos viejos y lo que parecía ser aceite o algún tipo de líquido inflamable. Coloqué el diario dentro. Encontré un encendedor oxidado en uno de los estantes que bordeaban las paredes y encendí el contenido del barril. El diario ardió con una llama que era más brillante de lo que debería haber sido, casi blanca, consumiendo las páginas en segundos. Cuando no quedó nada más que cenizas, cubrí el barril con una tapa de metal que encontré cerca y lo dejé allí. Algunos secretos deberían morir. Subí las escaleras del sótano con piernas temblorosas. Cuando llegué al primer piso, el edificio se sentía diferente. El aire era más ligero, menos opresivo. Podía escuchar vida, sonidos normales de edificio, alguien encendiendo una ducha, una televisión en algún lugar, voces, reales, humanas, conversando. Miré por la ventana hacia el patio interior y vi luz en apartamentos que había creído vacíos. El edificio estaba volviendo a la vida. Subí a mi apartamento y me derrumbé en el sofá. Debería haber estado aterrorizado. Debería haber estado traumatizado por lo que había visto. Y en cierto modo lo estaba. Pero también sentía algo más. Alivio, paz, como si una pesadilla de la que ni siquiera sabía que el mundo estaba sufriendo finalmente hubiera terminado. Dormí durante 12 horas seguidas, sin pesadillas, sin sonidos en las paredes, solo silencio bendito y sueño profundo. Cuando me desperté, era media tarde. Me levanté, me duché y decidí salir a explorar el vecindario. Necesitaba volver a conectar con la normalidad, con el mundo fuera de ese edificio y sus secretos oscuros. Cuando bajé las escaleras, pasé al señor Ramírez en el segundo piso, pero esta vez era diferente. Parecía más joven, de alguna manera.
Las ojeras profundas habían desaparecido. Sus manos ya no temblaban. Me sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. «Buenos días, joven», dijo alegremente. «Hermoso día, ¿verdad? Parece que el edificio finalmente decidió comportarse. No he escuchado esos malditos ruidos en las paredes en toda la noche. Primera vez en años». «Sí», respondí con una sonrisa. «Creo que los problemas de plagas finalmente se resolvieron». Él rió. «Gracias a Dios. Ese gato negro que siempre anda por aquí debe haber hecho su trabajo finalmente. Los gatos son buenos para eso, ¿sabes? Mantienen a las ratas a raya». Salí del edificio a la luz del sol de la tarde. La calle Cervantes estaba viva con actividad. Gente caminando, niños jugando, el sonido de tráfico y conversaciones. Vida normal, hermosa, ordinaria, vida normal. Di una vuelta a la manzana, solo disfrutando de estar afuera, de estar entre gente real. Cuando regresé al edificio una hora después, encontré algo esperándome en la entrada. Sentado en el primer escalón tomando el sol de la tarde, estaba el gato negro. Me miró cuando me acerqué, y esta vez, definitivamente, absolutamente, vi una sonrisa en su expresión felina. Me senté junto a él, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. «Gracias», le dije de nuevo, «por todo, por proteger este lugar, por protegerme a mí». El gato ronroneó, un sonido profundo y satisfecho. Luego hizo algo inesperado. Se levantó, se estiró y comenzó a alejarse caminando por la calle. Lo seguí con la mirada, confundido. Se detuvo después de unos metros. Miró hacia atrás como diciendo, «¿Vienes?», y continuó. Con una sonrisa, me levanté y lo seguí. El gato me guió a través de varias calles hasta llegar a un pequeño parque que no sabía que existía. En un banco bajo un árbol grande, estaba sentada una mujer de unos 30 años, con el pelo oscuro recogido en una cola de caballo. Estaba leyendo un libro, y cuando el gato se acercó a ella, su rostro se iluminó. «Ahí estás», dijo, acariciándolo. «Te he estado buscando todo el día, sin vergüenza». Entonces me vio. «Oh, hola. Lo siento. ¿Es este tu gato? Lleva días apareciendo en mi apartamento. Soy nueva en el vecindario, me acabo de mudar». Sonreí. «No, no es mi gato. Aunque he llegado a conocerlo bastante bien, yo también soy nuevo por aquí». Nos presentamos. Su nombre era Lucía, y como descubrí en los minutos siguientes de conversación, acababa de mudarse a un edificio a 2 calles del mío. Era artista, pintora, y había venido a la ciudad buscando inspiración. El gato negro se sentó entre nosotros, ronroneando satisfecho, como si hubiera planeado todo esto, y tal vez lo hizo. Después de todo lo que había visto, ya no estaba seguro de qué era posible y qué no. Lucía y yo hablamos durante horas, hasta que el sol comenzó a ponerse. Cuando finalmente nos despedimos, con planes de volver a encontrarnos para tomar un café, el gato ya no estaba. Había desaparecido en algún momento durante nuestra conversación. Como era su costumbre, los meses siguientes fueron los mejores de mi vida. El edificio de la calle Cervantes 47 se convirtió en un verdadero hogar. Los residentes que antes eran sombras esquivas, ahora eran vecinos reales y amigables. Descubrí que muchos de ellos habían estado viviendo en una especie de trance, influenciados por la presencia de Sebastián y su colonia, incapaces de irse pero tampoco realmente presentes. Ahora, liberados, el edificio florecía. Mercedes García del 3A se convirtió en una buena amiga. Me contó que no recordaba claramente muchos de los últimos años. Era como vivir en una niebla constante, me dijo, pero ahora se sentía clara, viva de nuevo. Sus figuras de gatos, antes una obsesión casi maniática, ahora eran simplemente una colección que apreciaba. El gato negro todavía visitaba ocasionalmente, y ella siempre le dejaba un plato de comida en su ventana. Lucía y yo nos hicimos inseparables. Nuestra primera cita llevó a una segunda, luego a una tercera. Dentro de 6 meses prácticamente vivíamos juntos, dividiendo nuestro tiempo entre mi apartamento y el suyo. Su arte comenzó a ganar reconocimiento, con varias galerías interesadas en exponer su trabajo. Y yo, inspirado por todo lo que había vivido, comencé a escribir. No la historia verdadera, por supuesto. Nadie creería eso, pero ficción inspirada en ella.
Historias de terror urbano que resonaban con lectores que nunca sabrían cuán cerca de la verdad estaban. El gato negro apareció en nuestra boda, 1 año y medio después de esa primera noche terrible en el sótano. Nadie más pareció notarlo, sentado en la última fila de la pequeña capilla donde nos casamos. Pero yo lo vi, y cuando nuestras miradas se encontraron, inclinó la cabeza en lo que solo podía interpretar como aprobación. Después de la ceremonia, cuando fui a buscarlo para presentárselo formalmente a Lucía, ya se había ido. Lo vi ocasionalmente después de eso, siempre desde la distancia, en una azotea mientras caminábamos por la ciudad, en una ventana mientras pasábamos en autobús. Una vez, memorablemente, sentado en el asiento del conductor de un coche aparcado, mirándome con esos ojos verdes imposibles mientras yo pasaba, siempre vigilante, siempre protegiendo. Eventualmente, Lucía y yo nos mudamos del barrio. Su carrera despegó y mi escritura comenzó a dar sus frutos. Compramos una casa pequeña en las afueras de la ciudad, con un jardín donde planeábamos criar a los hijos que esperábamos tener algún día. Pero nunca olvidé el edificio de la calle Cervantes 47. Nunca olvidé lo que había visto allí, lo que había enfrentado, lo que había vencido. Regreso a visitarlo ocasionalmente. Mercedes todavía vive allí, ahora con casi 80 años pero todavía aguda como siempre. Tomamos té en su apartamento lleno de figuras de gatos y hablamos sobre los viejos tiempos. Nunca discutimos directamente lo que pasó esa noche en el sótano. No necesitamos hacerlo. Ambos sabemos, ambos recordamos, y ambos estamos agradecidos de que terminó. La puerta del sótano fue sellada permanentemente después de mi encuentro allí. El señor Ramírez, trabajando con el propietario del edificio, la hizo soldar, luego cubrir con paneles. Oficialmente, fue por problemas estructurales. Extraoficialmente, todos los que sabían la verdad estaban de acuerdo en que algunas puertas deberían permanecer cerradas para siempre. A veces, cuando no puedo dormir, pienso en Sebastián Ortiz, en el hombre que fue antes de que la obsesión lo consumiera. ¿Estaba loco desde el principio? ¿O lo llevó allí su búsqueda de conocimiento? ¿Realmente encontró lo que buscaba? ¿Esa unión perfecta con algo más grande que él mismo? ¿O simplemente se perdió en la locura? No tengo respuestas. Solo tengo preguntas y la memoria de esos ojos humanos mirándome por última vez antes de que desapareciera, llenos de algo que podría haber sido gratitud. La última vez que vi al gato negro fue hace 3 meses. Estaba visitando el antiguo vecindario, buscando inspiración para un nuevo libro. Caminaba por la calle Cervantes cuando lo vi sentado frente al edificio número 47, exactamente donde lo había encontrado aquel primer día. Nos miramos el uno al otro durante un largo momento. Luego, lenta y deliberadamente, él parpadeó. Ese lento parpadeo felino de confianza y afecto. Le devolví el gesto, cerrando los ojos por un segundo. Cuando los abrí, se había ido, pero sé que todavía está ahí, vigilando, protegiendo, guardián eterno contra las cosas que acechan en las sombras, las cosas que la mayoría de la gente nunca sabrá que existen. Y mientras él esté allí, sé que el edificio de la calle Cervantes 47 y las personas que viven en él estarán a salvo. Pero la tranquilidad no duraría para siempre. 3 años después de aquella noche en el sótano, cuando Lucía estaba embarazada de 6 meses de nuestra primera hija, recibí una llamada que haría que todo volviera a comenzar. Era Mercedes, y su voz temblaba de una manera que no había escuchado desde aquellos días oscuros. «Tienes que venir», dijo sin preámbulos. «Ha vuelto, o algo ha vuelto. Los sonidos están de regreso». Conduje hasta la calle Cervantes como poseído, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Lucía había insistido en acompañarme a pesar de su estado, su mano apretando la mía durante todo el trayecto. Cuando llegamos al edificio, lo sentí inmediatamente. Esa sensación de opresión en el aire, ese peso invisible que había desaparecido hacía años, había regresado. Mercedes nos esperaba en el vestíbulo, sus ojos hundidos mostrando noches sin dormir. «Comenzó hace una semana», explicó mientras subíamos las escaleras. El ascensor, noté, estaba fuera de servicio nuevamente. Primero fueron solo rasguños ocasionales. Pensé que eran solo ratas normales. Pero luego los patrones volvieron, los movimientos coordinados. Y anoche vi algo que no debería existir. En su apartamento nos sirvió té con manos temblorosas.
Había una rata en mi cocina, del tamaño de un gato grande, pero no fue su tamaño lo que me aterrorizó, fue que me habló, hizo una pausa, esperando que la desafiáramos, que le dijéramos que estaba loca, pero yo había visto demasiado para dudar. ¿Qué dijo?, pregunté con voz tranquila. Mercedes cerró los ojos como si el recuerdo mismo fuera doloroso. Dijo: el Señor se ha ido, pero la colonia permanece, y la colonia recuerda. La colonia siempre recuerda. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Había asumido que al destruir a Sebastián y romper el vínculo, había terminado con todo, pero había sido ingenuo. Las ratas habían sido expuestas a algo antinatural durante demasiado tiempo. Habían evolucionado, cambiado, desarrollado una inteligencia colectiva que no desaparecería simplemente porque su líder hubiera sido destruido. No es solo aquí, continuó Mercedes. He hablado con otros residentes. El señor Ramírez ha visto cosas en las paredes. La familia del segundo piso encontró símbolos tallados en el suelo de su closet, los mismos símbolos que estaban en el diario de Sebastián. Y la puerta del sótano. Alguien ha estado tratando de abrirla desde dentro. Esa noche, decidí quedarme en el edificio. Lucía no estaba feliz con la decisión, pero entendía que esto era algo que tenía que hacer. Instalé un colchón inflable en el apartamento de Mercedes, quien insistió en que me quedaría con ella. No estoy dispuesta a quedarme sola otra noche, dijo con firmeza, y no podía culparla. Apagamos las luces alrededor de las 11 de la noche. No tuvimos que esperar mucho. A la medianoche exacta, comenzaron los sonidos, pero eran diferentes esta vez. No eran los rasguños aleatorios de antes. Estos eran deliberados, rítmicos, como si estuvieran tamborileando un mensaje en código Morse a través de las paredes. Mercedes me miró con ojos muy abiertos en la oscuridad. ¿Lo escuchas?, susurró. Asentí, mi mente trabajando furiosamente para descifrar el patrón. Y entonces lo entendí. No era Morse. Era algo más simple pero mucho más perturbador. Era un conteo regresivo. 10 golpes. Pausa. 9 golpes. Pausa. 8 golpes. Cuando llegó a 0, los sonidos cesaron abruptamente. En el silencio que siguió, escuchamos algo más. Pasos en el pasillo afuera del apartamento de Mercedes. Muchos pasos. Demasiados pasos. El sonido de cientos de pequeñas patas moviéndose al unísono. Me levanté lentamente, tomando la linterna que había traído. Mercedes me agarró el brazo. «No salgas ahí», susurró con urgencia. Pero yo necesitaba ver. Necesitaba saber con qué estábamos lidiando. Me acerqué a la puerta del apartamento y miré por la mirilla. Lo que vi haría que cualquier persona normal gritara. El pasillo estaba lleno de ratas, no solo unas pocas, cientos de ellas, moviéndose en formación perfecta como soldados marchando. Pero lo que las hacía verdaderamente terroríficas era su comportamiento. No se movían caóticamente como lo harían las ratas normales. Se movían con propósito militar, en filas perfectas de 10. Avanzando hacia las escaleras como un ejército en miniatura, y al frente de esta procesión imposible, había una rata que era diferente del resto. Era masiva, casi del tamaño de un perro pequeño, con pelaje gris plateado que parecía brillar débilmente en la oscuridad del pasillo. Sus ojos eran diferentes también. Donde las otras ratas tenían ojos pequeños y negros, esta tenía ojos que brillaban con una luz roja pulsante, como brasas en la oscuridad. Y cuando giró su cabeza y miró directamente hacia la puerta donde yo observaba, supe con certeza absoluta que me había visto, que sabía exactamente dónde estaba. La criatura abrió su boca, revelando dientes que eran demasiado largos, demasiado afilados, demasiado numerosos, y habló. No fue mi imaginación. Escuché las palabras claramente a través de la puerta, una voz que sonaba como si miles de gargantas diminutas hablaran al unísono. Sabemos que estás ahí, el que rompió el vínculo, el que destruyó al Señor. Vienes. Me alejé de la puerta, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Mercedes me miraba con terror absoluto en sus ojos. ¿Qué era eso?, susurró. Antes de que pudiera responder, escuchamos golpes en la puerta, no golpes de puño humano, golpes que venían desde abajo, como si docenas de pequeños cuerpos se arrojaran contra la madera maciza. Necesitamos salir de aquí, dije, mi mente corriendo. Ahora, pero cuando miré hacia la ventana,
hacia la escalera de incendios que podría ofrecernos una ruta de escape, vi que también estaba cubierta de ratas. Estábamos rodeados. La colonia había planeado esto cuidadosamente. Nos querían exactamente donde estábamos. Los golpes en la puerta se intensificaron. La madera gruesa y antigua estaba aguantando, pero podía ver que se estaba astillando en lugares, pequeñas grietas apareciendo con cada impacto. El baño, dije de repente. ¿Hay una ventana en tu baño? Mercedes asintió, y corrimos hacia allí. La ventana del baño era pequeña, pero lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar a través de ella. Daba a un callejón estrecho entre edificios. No era ideal, pero era nuestra única opción. Estaba a punto de abrir la ventana cuando escuché un sonido que hizo que me detuviera en seco. Un maullido, bajo, resonante, familiar. Me asomé por la pequeña ventana del baño y allí, en el callejón abajo, estaba él, el gato negro mirando hacia arriba, sus ojos verdes brillando en la oscuridad. Y no estaba solo. A su alrededor, emergiendo de las sombras, había docenas de otros gatos. La colonia felina había regresado. «Tenemos que salir ahí», le dije a Mercedes. «Los gatos nos protegerán». Ella me miró como si estuviera loco, pero los sonidos de la puerta del apartamento siendo destrozada la convencieron. Abrí la ventana y la ayudé a salir primero. Era un descenso de solo unos 3 metros, aterrizable si eras cuidadoso. Mercedes aterrizó con un gruñido de dolor, pero se puso de pie rápidamente. Yo la seguí, cayendo y rodando para distribuir el impacto. Tan pronto como mis pies tocaron el suelo del callejón, los gatos nos rodearon formando un círculo protector. Las ratas que habían comenzado a derramarse por la ventana del baño se detuvieron abruptamente cuando vieron a los gatos. Fue un momento de equilibrio perfecto, 2 fuerzas sobrenaturales midiéndose entre sí, ninguna queriendo dar el primer paso que iniciaría un conflicto total. El gato negro caminó hacia mí, sin apartar sus ojos de las ratas que nos observaban desde la ventana del baño. Cuando llegó a mi lado, hizo algo que nunca había hecho antes. Habló, no con palabras exactamente, sino directamente en mi mente, como un pensamiento que no era mío. La colonia crece más fuerte. El ritual fue interrumpido, pero no deshecho. La semilla de la transformación permanece en las paredes de este lugar. Debes terminar lo que comenzaste. ¿Cómo? Pensé de vuelta, sin saber si funcionaría. Para mi sorpresa, el gato respondió: el diario no era el único objeto de poder. Sebastián creó algo más en los días finales antes de su transformación. Un amuleto, forjado con su propia sangre y la esencia de la colonia. Mientras exista, la colonia retendrá su inteligencia sobrenatural. Debes encontrarlo. Debes destruirlo. ¿Dónde está?, pregunté en mi mente. El gato giró su cabeza hacia el edificio, donde todo comenzó, en el corazón del nido, en el lugar más profundo del sótano. Mi estómago se hundió. El sótano. Por supuesto que sería el sótano. La puerta había sido sellada, pero claramente eso no había sido suficiente para contener lo que crecía allí abajo. Mercedes me agarró el brazo. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás mirando al gato de esa manera?», le expliqué rápidamente, esperando que pensara que estaba loco. En cambio, su expresión se endureció con determinación. «Entonces vamos», dijo simplemente. «No podemos permitir que esto continúe. No podemos permitir que más personas sufran lo que nosotros hemos sufrido». Rodeamos el edificio, los gatos moviéndose con nosotros como una guardia de honor. Las ratas nos observaban desde cada ventana, cada esquina oscura, pero no atacaban. Todavía no. Parecían estar esperando algo, o siguiendo órdenes de esa criatura masiva que las lideraba. Llegamos a la entrada principal del edificio. La puerta estaba abierta, balanceándose suavemente en la brisa nocturna como una invitación. El vestíbulo estaba oscuro, las luces automáticas inexplicablemente apagadas. Nuestras linternas creaban círculos débiles de luz, que parecían ser consumidos por las sombras circundantes. Los gatos entraron primero, sus ojos brillando en la oscuridad como pequeñas luces guía. Nosotros los seguimos, cada paso resonando inquietantemente en el espacio vacío. Llegamos a la puerta del sótano. Los paneles que habían sido instalados para sellarla habían sido arrancados desde el interior, la madera astillada y doblada, como si algo increíblemente fuerte hubiera forzado su salida. La puerta en sí estaba entreabierta, y de la abertura emanaba un olor que me hizo retroceder.
Era el mismo olor de antes, pero intensificado 100 veces. Descomposición, químicos y algo más. Algo que solo podía describir como el olor de la realidad distorsionándose. El gato negro miró hacia la oscuridad del sótano, luego hacia mí. «Debo quedarme aquí», dijo en mi mente, «para mantener la línea, para evitar que escapen. Pero tú debes descender. El amuleto te llamará cuando estés cerca. Sentirás su presencia». Me entregó algo entonces, aunque no con sus patas. Simplemente apareció en mi mente el conocimiento de cómo reconocería el amuleto. Sería algo pequeño, hecho de hueso y metal, y estaría pulsando con la misma energía antinatural que había sentido del diario. Mercedes y yo intercambiamos una mirada. No dijimos nada. No necesitábamos hacerlo. Ambos sabíamos que esto podría ser un viaje sin retorno, pero también sabíamos que no teníamos opción. Comenzamos a descender las escaleras de piedra, dejando a los gatos atrás para mantener el perímetro. El sótano había cambiado. Ya no era el espacio que había visto 3 años atrás. Las paredes ahora estaban completamente cubiertas con lo que parecía ser una sustancia orgánica, algo entre telaraña y tejido muscular, pulsando débilmente con su propio ritmo enfermizo. Los túneles que había visto antes se habían multiplicado, ahora cubriendo cada centímetro de superficie disponible, y desde esos túneles nos observaban miles de ojos pequeños y brillantes, siguiendo cada uno de nuestros movimientos. El altar en el centro del sótano también había cambiado. Ahora era más grande, más elaborado, construido con huesos de todas las formas y tamaños dispuestos en patrones geométricos imposibles que dolían verlos. Y en su centro, donde había estado la jaula con el diario, ahora había algo más, un trono, hecho completamente de ratas vivas, sus cuerpos entrelazados para formar un asiento grotesco pero increíblemente complejo. Y en ese trono, sentada con postura casi real, estaba la rata masiva que había visto en el pasillo. Nos vio y sonrió. Una rata no debería poder sonreír, no debería tener la musculatura facial necesaria, pero ésta lo hizo, revelando esos dientes imposibles en una expresión de júbilo malicioso. «Bienvenidos», dijo con esa voz coral de miles de gargantas. «Esperábamos tu regreso, el que rompió el vínculo, el que pensó que había ganado. No soy tu enemigo», dije, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. «Solo queremos terminar esto, encontrar el amuleto y destruirlo. Luego nos iremos y dejaremos este lugar en paz». La criatura rió. Un sonido como cristal rompiéndose y metal raspando metal. ¿En paz? No hay paz. Solo hay evolución. Solo hay ascensión. El Señor comenzó el trabajo. Nosotros lo completaremos. Sebastián estaba loco, dije con firmeza. Buscó algo antinatural y le costó su humanidad. No tienen que seguir su camino. La rata gigante inclinó su cabeza, estudiándome. ¿Humanidad? ¿Qué es la humanidad sino una prisión? Sebastián lo entendió. Buscó trascender los límites de la existencia individual, y nosotros heredamos su visión. Somos más ahora, más fuertes, más inteligentes, más unidos. Se levantó de su trono, y las ratas que lo formaban se dispersaron, revelando lo que había estado escondido debajo. El amuleto colgaba de una cadena oxidada, girando lentamente. Era exactamente como el gato negro había descrito, pequeño, hecho de hueso y metal entrelazados en un patrón intrincado y pulsando con una luz roja enfermiza que latía al ritmo de un corazón. «¿Lo ves?», dijo la criatura. «¿Ves el corazón de nuestra colonia? El vínculo que nos une, la fuente de nuestro poder». Dio un paso hacia nosotros y cientos de ratas emergieron de los túneles, formando un semicírculo a nuestro alrededor. «¿Y piensas que simplemente te dejaremos tomarlo? ¿Piensas que permitiremos que destruyas lo que nos hace especiales?» Mercedes, que había estado callada hasta ahora, habló de repente. Su voz era firme, sin temblor. «No son especiales, son abominaciones, y no pertenecen a este mundo». La rata gigante fijó su mirada en ella, y su sonrisa se amplió. «Ah, la vecina, la que ha vivido con nosotros durante tantos años. La que alimentó al guardián negro con la esperanza de que nos mantuviera a raya. ¿Crees que tu desprecio nos hiere? Hemos evolucionado más allá de tales emociones simples». «Entonces demuéstralo», dije dando un paso adelante.
Si realmente han evolucionado, si realmente son superiores, demuéstrenlo. Déjenos tomar el amuleto. Si su colonia es tan fuerte como dicen, sobrevivirá sin él. Era un farol obvio, pero necesitaba comprar tiempo. Necesitaba pensar en una manera de llegar al amuleto sin que cientos de ratas nos despedazaran. La criatura pareció considerar mis palabras. Interesante proposición, pero incorrecta en sus suposiciones. No es nuestra fuerza lo que está en cuestión, es nuestro propósito. Y nuestro propósito es crecer, multiplicarnos, extendernos más allá de este edificio, más allá de esta ciudad. El amuleto es la semilla de esa expansión, y no lo entregaremos. Las ratas comenzaron a acercarse, sus pequeños cuerpos moviéndose en sincronía perfecta. Mercedes y yo retrocedimos hasta que nuestras espaldas tocaron una de las columnas de piedra del sótano. No había escape, no teníamos armas, no teníamos plan, solo teníamos la desesperación y la determinación de no permitir que esto continuara. Entonces, desde arriba, escuchamos un sonido que nunca pensé que sería tan bienvenido. Maullidos, cientos de ellos. Los gatos estaban descendiendo. No solo los que había visto afuera, sino más, muchos más. Llenaron las escaleras, derramándose en el sótano como una ola de pelaje y garras. El gato negro entró último, pero cuando lo hizo, algo cambió. El aire mismo pareció volverse más pesado, cargado de una energía que hizo que mi piel se erizara. «Suficiente», dijo el gato negro, y esta vez no fue solo en mi mente. Todos lo escucharon, su voz resonando en el sótano con un poder que sacudió el polvo del techo. Esta corrupción termina ahora. Se enfrentó a la rata gigante, y los dos seres sobrenaturales se midieron entre sí. Fue un momento de equilibrio perfecto. Dos fuerzas primordiales preparadas para un conflicto que determinaría el destino de todos en ese edificio. La rata gigante habló, su voz perdiendo parte de su compostura anterior. «Guardián, siempre interfiriendo, siempre limitando nuestro potencial. ¿Por qué? ¿Por qué proteges a los humanos? Ellos te ven como una mascota, como un animal simple, pero nosotros te veríamos como un igual». El gato negro no respondió con palabras. En cambio, atacó. Lo que siguió fue una batalla que desafió toda lógica y razón. Los gatos y las ratas chocaron en una masa giratoria de pelaje, garras, dientes y chillidos. Pero no era solo combate físico. Había algo más en juego, algo que no podía ver directamente pero que podía sentir. Era una batalla de voluntades, de esencias, de fuerzas que no deberían existir luchando por el dominio. «¡Ahora!», gritó el gato negro en mi mente mientras se enzarzaba con la rata gigante. «Toma el amuleto, destrúyelo». Mercedes y yo corrimos hacia el altar, esquivando cuerpos en combate. Llegué al centro y extendí mi mano hacia el amuleto. Cuando mis dedos lo tocaron, una descarga de dolor puro recorrió mi brazo. Era como agarrar un cable eléctrico y una plancha al rojo vivo al mismo tiempo. Cada nervio en mi cuerpo gritó en agonía, pero no solté, no podía soltar. Imágenes inundaron mi mente. Vi el pasado del amuleto. Vi a Sebastián creándolo en este mismo sótano, cortando su propia carne, mezclando su sangre con metales fundidos mientras las ratas observaban. Vi el momento en que lo terminó, cuando lo colocó alrededor de su cuello y pronunció las palabras finales que lo vincularían para siempre a la colonia. Y vi lo que había pretendido que fuera, no solo un vínculo, sino un faro, una señal que llamaría a todas las ratas de la ciudad, que las transformaría, que las elevaría a algo más. El amuleto había fallado en completar su propósito solo porque Sebastián había sido destruido antes de que pudiera activarlo completamente, pero había estado creciendo en poder todos estos años, acumulando energía, esperando, y ahora, con mi toque, estaba intentando activarse. Podía sentirlo tratando de conectarse conmigo, de vincularme como había vinculado a Sebastián, de hacerme parte de la colonia. «No», grité, mi voz sonando distante a mis propios oídos. «No seré tu huésped». Usé cada gramo de voluntad que tenía para resistir la atracción del amuleto. Mercedes estaba a mi lado, sus manos sobre las mías, añadiendo su fuerza a la mía. Juntos, tiramos del amuleto, arrancándolo de la cadena que lo sostenía. En el momento en que se separó de su soporte, la batalla en el sótano cambió. Las ratas,
todas al mismo tiempo, chillaron en agonía. Su coordinación se rompió. La rata gigante, que había estado luchando ferozmente contra el gato negro, se tambaleó, sus ojos rojos parpadeando erráticamente. «No», gritó con su voz coral, «no nos lo quites. Sin él somos nada. Somos solo animales». Había horror en esa voz, terror real. La idea de volver a ser solo ratas, solo animales impulsados por instinto en lugar de inteligencia, era aparentemente peor que la muerte para ellos. Pero no podía dejar que esa compasión me detuviera. Había visto lo que esta inteligencia antinatural hacía. Los peligros que representaba. Tenía que terminar. «Lo siento», dije, y lo decía en serio. Luego, usando todas mis fuerzas, arrojé el amuleto contra la columna de piedra más cercana. Se destrozó en el impacto, fragmentándose en docenas de pedazos. Cada fragmento brilló con luz roja por un momento, luego se apagó, y con ese apagado, escuché algo que me perseguiría por el resto de mi vida, el sonido de 1000 mentes despertando, dándose cuenta de lo que eran, y luego, silencio. Las ratas colapsaron, todas ellas, como marionetas con sus cuerdas cortadas. La rata gigante fue la última en caer, sus ojos rojos fijándose en mí por un último momento antes de apagarse completamente. Cayó de lado, y cuando golpeó el suelo su cuerpo comenzó a descomponerse rápidamente. Décadas de existencia antinatural cobraron su precio en segundos. En menos de un minuto, no quedaba nada de ella excepto huesos y polvo. El gato negro se acercó, sus pasos cautelosos mientras revisaba el área. Los otros gatos también se calmaron, sus posturas relajándose. «Está hecho», dijo en mi mente, y por primera vez escuché cansancio en su voz. «El linaje corrupto está roto. Las ratas que sobrevivan volverán a ser lo que deberían ser, animales simples, sin inteligencia antinatural, sin ambiciones de trascendencia». Mercedes y yo subimos del sótano en silencio, exhaustos más allá de las palabras. Los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas del edificio. Cuando salimos a la calle, respiré profundamente el aire fresco de la mañana, tratando de limpiar mis pulmones del olor enfermizo del sótano. El gato negro salió último, seguido por sus compañeros felinos. Se sentó frente a mí, y por última vez, habló en mi mente. «Gracias, por terminar lo que comenzaste, por liberar a aquellas criaturas de una existencia que nunca debieron tener». «¿Qué eres realmente?», pregunté en voz alta, sin importarme si Mercedes me escuchaba. «¿De dónde vienes?». El gato parpadeó lentamente. «Soy un guardián, como lo he sido durante más tiempo del que puedes imaginar. Donde la oscuridad crece, allí estoy yo. Donde lo antinatural busca echar raíces, allí estaré yo. Es mi propósito. Es todo lo que soy». «¿Habrá más?», pregunté. «¿Más cosas como Sebastián, como las ratas?». «Siempre hay más», respondió. «La oscuridad siempre encuentra grietas, pero mientras haya guardianes, mientras haya aquellos dispuestos a enfrentarla, el mundo permanecerá equilibrado». Con esas palabras finales, el gato negro se giró y comenzó a alejarse. Los otros gatos lo siguieron, dispersándose en las sombras de la ciudad naciente. Mercedes y yo lo vimos irse. Luego nos miramos el uno al otro. «¿Realmente acaba de pasar eso?», preguntó ella, su voz débil. Miré el cielo iluminándose. Escuché los primeros sonidos de la ciudad despertando. Sentí la normalidad del mundo afirmándose nuevamente. «Sí», dije finalmente, «pero se acabó ahora. Finalmente se acabó». Y esta vez tenía razón. Los días siguientes confirmaron que la pesadilla había terminado verdaderamente. El edificio de la calle Cervantes 47 volvió a la vida de una manera que nunca había visto. Los residentes que habían estado viviendo en una especie de estado catatónico, influenciados por la presencia creciente de la colonia, despertaron completamente. El edificio se llenó de risas, conversaciones, vida normal. El sótano fue sellado de nuevo, esta vez con concreto reforzado. Mercedes supervisó personalmente el trabajo, asegurándose de que cada centímetro fuera cubierto, cada grieta llenada. «Nunca más», dijo mientras observábamos a los trabajadores. «Nunca más permitiremos que algo así crezca allí». Regresé a casa con Lucía 3 días después. Ella me abrazó como si hubiera estado en guerra, y supongo que en cierto sentido lo había estado.
Le conté todo, cada detalle. Al principio pensé que no me creería, pero ella simplemente me escuchó, sus manos sobre su vientre abultado, y cuando terminé, besó mi frente. Nuestro bebé nacerá en un mundo más seguro gracias a ti, dijo. Eso es todo lo que importa. Nuestra hija, Elena, nació 3 meses después, perfectamente saludable, con ojos verdes brillantes que me recordaban a alguien. Cuando tenía solo 2 semanas, recibimos una visita inesperada. Encontré al gato negro sentado en el alféizar de nuestra ventana una mañana, mirando a través del cristal hacia la cuna donde dormía Elena. Abrí la ventana y él entró silenciosamente. Se acercó a la cuna y miró a mi hija dormida. Luego, con la delicadeza que solo un gato puede tener, tocó su frente con su nariz. Elena se removió ligeramente pero no se despertó. El gato me miró, y esta vez no necesité una conexión mental para entender. Estaba bendiciendo a mi hija, protegiéndola, marcándola como alguien bajo su vigilancia. Gracias, susurré. El gato simplemente parpadeó lentamente, luego saltó de vuelta al alféizar. Se detuvo una vez más para mirarme. Cuídala, dijo en mi mente, y si alguna vez necesitas ayuda, sabes cómo encontrarme. Luego desapareció en la mañana, y no lo he visto desde entonces, pero sé que está ahí, en algún lugar de la ciudad, vigilando, protegiendo, manteniendo la oscuridad a raya. Ahora, 5 años después, vivo una vida normal. Elena está en el jardín de infantes, llena de energía y curiosidad. Lucía es una artista establecida con su propia galería. Mi escritura va bien. Mis historias de terror encontraron una audiencia que aprecia el realismo crudo que traigo a mis cuentos. Nunca les digo que muchas de mis historias están basadas en experiencias reales, pero la paz nunca es permanente cuando has visto el lado oscuro del mundo. Elena cumplió 6 años el mes pasado. Es una niña brillante, llena de vida, con una imaginación desbordante, pero últimamente ha estado diciendo cosas que me inquietan. Habla de un amigo especial que la visita por las noches, un amigo que tiene ojos verdes como esmeraldas y le cuenta secretos sobre las cosas que se esconden en la oscuridad. Al principio, Lucía y yo lo atribuimos a una imaginación hiperactiva. Todos los niños tienen amigos imaginarios. Pero entonces, Elena dibujó un retrato de su amigo en la escuela. Cuando la maestra nos lo mostró durante la reunión de padres, sentí que el mundo se detenía. Era un gato negro, perfectamente dibujado para una niña de 6 años, con ojos verdes que parecían brillar incluso en el papel. Ha estado dibujando muchos gatos últimamente, dijo la maestra con una sonrisa. Dice que son sus guardianes, que la protegen de las cosas malas que quieren volver. Mi sangre se heló. Lucía apretó mi mano tan fuerte que dolió. Esa noche, después de acostar a Elena, registramos su habitación. Bajo su cama, encontramos una caja de zapatos llena de dibujos, cientos de ellos, todos mostrando la misma escena, gatos negros formando un círculo protector alrededor de una niña pequeña, mientras figuras oscuras con demasiadas extremidades acechaban en los bordes del papel. Las figuras tenían ojos rojos, demasiados ojos rojos. ¿Qué significa esto?, preguntó Lucía, su voz temblando. Yo sabía exactamente qué significaba. Algo había quedado. Alguna semilla de la corrupción de Sebastián había sobrevivido, esperando, creciendo en la oscuridad, y de alguna manera, Elena podía sentirla. Esa madrugada, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Elena estaba parada al pie de nuestra cama, sus ojos verdes brillando en la oscuridad. «Papá», susurró. «Los amigos dicen que las cosas oscuras están despertando otra vez. Dicen que necesitan tu ayuda. Dicen que esta vez es en todas partes». Me levanté lentamente, mi corazón martillando. «¿Qué cosas oscuras, mi amor?». Elena inclinó su cabeza de esa manera que me recordaba tanto al gato negro. Las que nunca se fueron realmente, las que solo estaban esperando. «Papá, ¿sabes que hay puertas? Muchas puertas, y alguien está tratando de abrirlas todas». Desde la ventana de nuestro dormitorio, que da al pequeño jardín trasero de nuestra casa, vi movimiento. Cientos de ojos brillantes nos miraban desde la oscuridad, pero no eran ojos rojos de ratas, eran ojos verdes. La colonia de gatos se había reunido, y en el centro, más grande que antes, más imponente, estaba él, el guardián negro. Su voz resonó en mi mente con una urgencia que nunca había escuchado antes.
El equilibrio se rompe. Lo que contuvimos en un edificio ahora se extiende por la ciudad como un cáncer. Sebastián no fue el primero, no será el último. Hay otros que buscan lo que él buscó y están aprendiendo de sus errores. ¿Qué quieres que haga?, pregunté en voz alta, sabiendo que Elena podía escuchar ambos lados de esta conversación imposible. El gato negro me miró con esos ojos antiguos e infinitos. Lo que siempre has hecho, luchar, proteger, pero esta vez no solo por un edificio, esta vez por toda la ciudad. Elena tomó mi mano, sus pequeños dedos entrelazándose con los míos. No tengas miedo, papá. Los guardianes nos protegerán, pero necesitan que seas valiente otra vez. Miré a mi hija, tan joven, tan inocente, pero con una comprensión del mundo que ningún niño debería tener. Luego miré a Lucía, que se había despertado y nos observaba con ojos llenos de lágrimas y determinación. ¿Cuándo empieza?, pregunté al gato negro. Su respuesta fue simple y aterradora. Ya comenzó. Hace 3 semanas. No lo notaste porque estuvieron siendo cuidadosos, pero ahora que han crecido lo suficiente ya no se esconden. Mañana por la noche convergerán, y si no los detenemos. Entiendo, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Dime qué tengo que hacer. El gato negro asintió, y por primera vez vi algo parecido al respeto en su mirada. Ven al amanecer, al lugar donde todo comenzó, a la calle Cervantes 47. Allí te mostraré la verdad completa, la verdad sobre los guardianes, sobre las cosas oscuras y sobre tu papel en la guerra que se ha librado en las sombras desde que existe esta ciudad. Con esas palabras, la colonia de gatos se dispersó en la noche. Elena volvió a su cama sin decir palabra, como si toda la conversación hubiera sido un sueño. Pero Lucía y yo nos quedamos despiertos hasta el amanecer, tomados de la mano, sabiendo que nuestra vida normal acababa de terminar una vez más. Y mientras el sol comenzaba a asomar sobre el horizonte, me preparé para regresar al lugar donde todo había comenzado, porque algunas batallas nunca realmente terminan, solo hacen una pausa, y parece que mi pausa había terminado. La guerra contra la oscuridad estaba a punto de comenzar de nuevo, y esta vez tenía mucho más que perder.